Hola, mi estimada Mercedes, ¿cómo estás? No me llamaste, ahora sí ya no es mi culpa. Me da culpa, no, profe, porque como usted dice en derecho, tu mamá sabrá de eso más que yo, y es que ya hubo decaimiento de los hechos. O sea que ya pasaron los motivos que le daban lugar a los hechos. Bueno, está bien, Ya fenecieron. Ah, bueno, ya hubo prescripción. Total, conclusión. ¿Qué va, profe? Bien, gracias a Dios por acá, organizando unas cosas en la universidad ya. Aquí estamos. Ah, bueno, profe, me alegro mucho. Yo listo que vamos. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? John Alexander, Sara, María José. Nos faltan varios, ¿no? Buenas noches, profe. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y tú? ¿Hoy estás en tu casa o estás en el carro como la vez pasada? No, estoy en mi casa. Como te diferente así, definitivamente. Muy bien. Sí, cambiarte la cara. Sí, mira que un corte le cambia a uno la siempre. Sí. Bueno, Sarita, John Alexander, ¿cómo van? Buenas noches, muy bien, profe. Saliendo de santificarnos en un culto. John Alexander, ¿su merced presenta examen el viernes? No, señor. Se está en esa lista No, negra. porque el requisito era de, estás hablando para pastorado, ¿verdad? Sí, pastor o para El ordenar. requisito, el requisito era de que tenía que tener los 4 semestres ya cursados de la universidad. Y voy en la mitad del cuarto. Entonces, por eso no. ¿De verdad? Solo por ese detalle, pero si ya está cursando. Sí, pero dijeron que no iban a aceptar a gente que no hubieran ni terminado el primer nivel del instituto ni los 4 semestres ya terminados de la universidad, Bueno, que no iban a hacer ninguna excepción. pero bueno, ya en el Y próximo. pues ya tocó en el próximo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Llevo 9 años de pastor, pero lo reconoce el Señor. pero la ventaja es que ya va a estar más preparado cuando lo presente. Ya está listo, pero para ordenado. Cuando tenga 6 semestres ya puedo ser ordenado, sí, pero toca primero nombrado y luego ordenado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Primero ordenado y después. Por ahora soy desordenado. Y después. Sí, sí, sí. Primero es la ordenación de pastor. Antes se le decía pastor obrero. Ahora no se le da solo asignación de pastor y 2 años después y con otras características ordenada, que es cuando ya se puede oficiar matrimonios a nivel civil y bueno, todo eso. Pero ahí vamos en la carrera y tarea. Listo.
No, no es que pueda cursar 4 semestres ya pastor, no, señor. Tan fácil, ¿no? Bueno, listos. Entonces, vamos a trabajar un poco. Voy a presentarles un video corto que necesito introductorio para precisamente entrar a todo este mundo de las cartas. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla y voy a compartirles el sonido para poder empezar. Entonces, compartir sonido. Listo. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús.
Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Bueno, este es un preámbulo precisamente que nos va a dar apertura de tener idea porque en un momento determinado se escriben las cartas, ¿cierto? ¿Y cuál sería entonces en un momento la mejor manera de verlas? Entonces, permítanme, voy a compartirles mi pantalla para empezar a hablar con las diapositivas y poderles explicar algunas cosas que deben ser importantes para tener en cuenta precisamente en la lectura de las cartas. ¿Listo? Entonces, así como usted escribió cartas en alguna oportunidad y espero que haya podido hacerlo, sobre todo nosotros los varones en el tema de conquista, uno se olvida muchas veces al menos una carta que diga, me gusta, nos vemos en el recreo, ¿sí? Alguna vez escribió eso. Las mujeres son mucho más extendidas en prosa, ¿no? Cuando usted pone a escribir una mujer, ella lo sube al cielo y lo baja en un momentico, es mucho más, digamos que extensa la carta de una mujer comparada con la de un hombre. Lo digo porque algunas veces en retiros de parejas usted le dice, bueno, escríbale a su esposa o escríbale a su esposo y no ve la diferencia, o en los votos matrimoniales, ¿sí? En los votos matrimoniales yo me he encontrado con parejas que el esposo saca una cartica toda arrugada y la mujer saca todo un rollo del ramo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque regularmente las cartas en un momento se volvieron como esa manera no solo de comunicar un mensaje, sino de expresar sentimientos, ideas, y en el caso de las cartas particulares, dogmas y doctrinas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que usted debe tener en cuenta es que las cartas muchas veces van a surgir por necesidades. Si nosotros nos vamos al contexto, recuerden que, por ejemplo, en la época de Pablo, el tema de la comunicación era muy compleja y las distancias eran enormes, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, usted coge su celular y usted manda un mensaje y le decimos mensajes instantáneos, porque usted escribe y casi en tiempo real le llega a la otra persona. Pero en la época bíblica no era así. Entonces las cartas eran muy importantes, porque las cartas no solo comunicaban un mensaje, sino podrían comunicar ideas, expresiones y sentimientos, como vamos a ver más adelante. Entonces las cartas toman una connotación muy importante, ¿sí? Porque de una u otra manera es la manera de comunicarse, pero también la manera de impartir una doctrina o una enseñanza. Yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez yo soy muy viejito, pero antes se hablaba mucho del telegrama. María José, ¿conociste el telegrama? Sí, profe, lo conozco por historias. Por historias, ¿cierto? Ujú. Yo imagino que nunca recibiste un telegrama porque eres muy chiquitica, ¿cierto? Pero resulta que antes, digamos que uno de los primeros medios de comunicación, ustedes, yo no sé si se acuerdan, era precisamente el telégrafo, ¿cierto? Y el famoso telegrama. Más adelante ya se volvió a escribir la carta y ya se utilizaron los primeros correos y hoy, pues naturalmente ya hablamos de mails y de mensajes instantáneos. Pero en la época, el mensaje instantáneo, el mail más importante, era precisamente las cartas. Entonces aquí dice,
Las cartas desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí le hago una pregunta, ¿cómo te sientes cuando recibes una nota personal? ¿Recuerda la carta a alguna que te hayan escrito en particular? ¿Sí? Todos escribimos notas y cartas para comunicar lo que creemos y cómo nos sentimos, para dar una noticia, un consejo y bueno, una cantidad de cosas. Entonces las cartas van a tomar una relevancia importante y que precisamente trataremos de destacar en esta clase que vamos a tener. Dice, por supuesto, la antigüedad de las cartas llevan siglos. Se utilizaron ampliamente en el mundo antiguo y ocupan un lugar destacado en el Nuevo Testamento. 21, y vea que ese es un dato curioso que podemos tener, 21 de los 27, de las 27, 21 de los 27, perdón, 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas, ¿sí? 21 de los 27 libros, 21 son cartas. Ahora, aquí hay que hacer una claridad, ¿no? Y a mí me gusta hacerla mucho, que yo sé que ustedes también ya la conocen. Pero muchas veces en las exposiciones y en las predicaciones, uno escucha errores tan sencillos como abran la Biblia en Primera de Samuel, ¿sí? Y ustedes saben que Samuel es un libro, ¿no? Entonces no lo debería citar así, yo debería decir, abran la Biblia en Primero de Samuel, ¿sí? Y esto pasa también en las cartas, porque son tantas las cartas que la gente se acostumbra a decir, la primera carta o simplemente vamos a abrir Romanos, o vamos a abrir Corintios, o realmente para decir Corintios yo debería decir, habla en la Biblia la primera carta a los Corintios, ¿sí? Deberíamos utilizar ese tipo de lenguaje, porque desafortunadamente, como les digo, muchas veces uno encuentra personas que tienen este tipo de errores que son tan sencillos, pero eso muestra también muchas veces la profundidad que se tiene en el tema del marco y el conocimiento bíblico, ¿sí? Te cierro el paréntesis. Entonces, una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar es que más o menos el 75% del Nuevo Testamento son cartas. Entonces, las cartas toman una relevancia muy importante en el texto bíblico, ¿sí? Aquí simplemente un recuerdo para que usted se acuerde de ellas. Hablamos de Romanos, primera y segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, primera y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta de Timoteo, ¿cierto? Tito y Filemón. Vamos a ver también dentro de las cartas, Hebreos, Santiago, primera carta y segunda carta de Pedro, las de Juan y la carta última de Juan. Entonces vamos a encontrar en un momento determinado precisamente todo un conjunto de cartas que definitivamente vamos a tener que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, dice, las cartas de esos antiguos líderes cristianos eran uno de los medios esenciales por el que estos llevaban a cabo su tarea misionera y pastoral a distancia. Era lo que yo les decía. Piense en un apóstol Pablo que obviamente funda iglesias en diferentes marcos, como lo veíamos en la clase pasada, pero una manera en la que él podía garantizar un pastoreo, un mentoreo, muchas veces era a través de una carta, ¿sí? Él no podía viajar seguido, él no podía estar presente todo el tiempo en una comunidad. Por ende, las cartas se volvieron esenciales en el marco del Nuevo Testamento, ¿sí? Necesitaban espacio para decir hola y adiós, informar a sus lectores, estimularles e instruirles, abordar cuestiones difíciles y delicadas, advertir contra las falsas doctrinas. La correspondencia era un medio por el que los antiguos líderes cristianos podían expresar sus puntos de vista y ministrar a distancia, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar, porque nosotros ya tenemos muchas facilidades tanto de transporte como de comunicación. Esos eran dos limitantes que sí tenía el Nuevo Testamento, o el primer siglo, bueno, de ahí para atrás. Pero una de las cosas que dificultaba, digamos, que el pastoreo era la distancia. Y una manera que definitivamente fue trascendente en el marco del Nuevo Testamento fue precisamente la escritura de cartas. Entonces dice, en sus cartas Pablo, Pedro y Juan no se presentaban como meros amigos y conocidos que ofrecen consejos de carácter personal. Tienen calidad de apóstoles como testigos del Cristo resucitado. Las instrucciones, advertencias y estímulo de sus cartas
llevan autoridad porque escriben como auténticos representantes de Cristo. Cuando veamos un poco acerca de la manera en que se escribían las cartas, vamos a ver que las cartas representaron autoridad en el Nuevo Testamento, ¿sí? Recibir una carta de una persona que se llamaba cristiano o líder dentro de ellos se hacía muy importante en el marco del Nuevo Testamento. Entonces, esto era una manera también de expresar autoridad en el mundo del primer siglo. Las cartas del Nuevo Testamento son circunstanciales y no situacionales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las cartas no se escriben por capricho, ¿sí? Las cartas muchas veces se van a escribir por situaciones, ¿cierto? O por circunstancias. Por ejemplo, no, es que nos hemos enterado que John Alexander se la pasa agarrado con Mercedes. Entonces yo les escribo, hermanos, está bien que haya entre ustedes divisiones, pero lo que no está bien, ¿cierto? Es que se lastimen, porque recuerden que cuando un cuerpo, un miembro del cuerpo se duele, el resto también, ¿sí? Entonces, eso demuestra en un momento determinado que se escriben por situación, ¿sí? Se escribieron por determinado momento, no solo doctrinales. No, es que allá está pasando algo tan iglesia. No, es que hagámosle una carta y digámosles cómo deben hacer las cosas, ¿sí? Entonces, las cartas muchas veces surgen por esto. Entonces, esto significa que fueron escritas para tratar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor o por regla general con los lectores. Quienes escribieron las cartas del Nuevo Testamento lo hicieron con las necesidades prácticas de sus receptores en Griego. O sea, una intención del autor. Ustedes saben que hemos hablado mucho sobre la intención del autor en precisamente a través de eso poder escribir las cartas por situaciones. No se les olvide eso, porque les puede salir un parcial, un casado, ¿no? Entonces dice, escribieron, ¿cierto?, para clarificar asuntos. Eso es muy importante poderlo entender. Esa tablita se la recomiendo. Muchas de las cartas se escribieron para clarificar asuntos, por ejemplo, tesalonicenses, resolver problemas doctrinales, colosenses, o confrontar a los lectores de su conducta, Santiago, ¿cierto? Por regla general, los temas desarrollados en las cartas venían dictados por las situaciones específicas de la comunidad a la que los apóstoles escriben. Ahora, tengan en cuenta una cosa, y se la voy a pedir que lo tengan también ahí presente, es las cartas regularmente no son del todo personales. Las cartas se escriben en clave de comunidad. ¿Listo? Las cartas siempre se van a escribir regularmente en clave de comunidad. ¿Sí? Las cartas, repito, no son del todo de manera personal. Las cartas están más hechas en clave de comunidad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Las cartas regularmente fueron escritas en clave de comunidad. ¿Sí? Para un grupo determinado de creyentes, para una urbe, para un grupo específico de creyentes. ¿Listo? Para que lo tengan ahí pendiente. Ahora, estas cartas nunca fueron concebidas como diccionarios exhaustivos de doctrina cristiana. Más que redactar teologías sistemáticas, los autores pretendían que sus cartas sirvieran para la aplicación práctica de la teología a situaciones específicas que se dan en las iglesias. Es algo que nosotros tenemos que aprender cuando estamos leyendo las cartas, sean paulinas o generales. Una de las cosas que tenemos que ver es que las cartas pretendían resolver no solo problemas, sino también hacer teología, pero una teología sencilla, que abordara los problemas, que abordara realmente las situaciones, ¿sí? Entonces, uno muchas veces vuelve muy sistemática la teología y no se da cuenta que, por ejemplo, las cartas tienen unos caracteres específicos. Por ejemplo, miren, entonces dice acá, por ello, cuando interpretamos las cartas del Nuevo Testamento, hemos de tener mucho cuidado de no extraer conclusiones excesivas a partir de una sola carta. La carta de Pablo a los Gálatas subraya la libertad en Cristo, una iglesia que tiene luchas con el legalismo, ¿sí?
No obstante, a los corintios, una iglesia que está utilizando su libertad como excusa para la inmoralidad, el apóstol les escribe subrayando la importancia de la obediencia. Entonces, note usted que dependiendo de la situación de la carta, dependiendo de la situación que lleva la comunidad, sobre esa situación muchas veces se va a escribir. Y eso es lo que uno tiene que aprender, porque a veces uno, sobre todo cuando está leyendo Romanos o cuando está leyendo Corintios, muchas veces uno tiende como a, en un momento determinado, sacar una cantidad de cosas. Pero cuando uno la ve en clave de comunidad, como que la puede aterrizar más y decir, oiga, es que definitivamente si yo pienso, por ejemplo, en un momento determinado en Gálatas, yo sé que se subraya la libertad que tenemos en Jesús. Es porque definitivamente los Gálatas en un momento determinado eran tan legalistas, querían vivir todo bajo la ley, bajo el ladrillo, que lo que hacía en un momento determinado Pablo en la escritura es, venga, sí, está bien, pero acuérdense que en Cristo somos libres. Cuando yo me voy entonces a Corintios, yo veo que es una iglesia que está como desaporadita, como utilizando cositas por ahí, entonces yo digo, no, vengan, la inmoralidad sexual es pecado, ¿sí? Entonces noten que son mensajes sencillos para situaciones específicas. ¿Listo? Mensajes específicos para situaciones, mensajes sencillos, pero para situaciones específicas. ¿Listo? Entonces, para que usted empiece como a mirar esa parte. ¿Sí? Entonces dice, puesto que las cartas tienen un carácter circunstancial, lo primero que hemos de hacer es intentar reconstruir la situación que motivó a la reacción. El conocimiento de la situación original nos ayuda cuando llegue el momento de identificar los principios teológicos de cada carta. Ahora, aquí tenemos que empezar a ver algo, y es que los principios teológicos que debemos sustraer de las cartas son muy importantes, ¿sí? Y de hecho, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio que más adelante les voy a compartir, que precisamente es importante para este tema. Entonces, quiero que hagamos un segundo video. Ya antes estábamos hablando, ¿se acuerdan? Del contexto de las cartas. Ahora quiero que veamos un poco el género literario de las cartas. ¿Listo? Espérenme, les comparto aquí. Casi al final de la Biblia nos encontramos con 21 cartas de los primeros líderes del movimiento de Jesús. Fueron escritas a pequeñas comunidades de creyentes dispersos en diversas ciudades en todo el mundo romano. Ahora, escribir estas cartas tomaba mucho dinero y esfuerzo en el mundo antiguo, así que cada carta fue preparada con mucho cuidado de principio a fin. Y eso quiere decir que debemos leerlas como una obra literaria completa. Entonces, hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento en su contexto literario. De todos los primeros líderes cristianos, el apóstol Pablo fue quien más cartas escribió. Tenemos 13 en el Nuevo Testamento. Me lo puedo imaginar en su estudio, escribiendo estos largos o extensos ensayos teológicos. Pero Pablo ni trabajaba ni escribía solo. De hecho, él muchas veces menciona personas de su equipo que le ayudaron a producir las cartas. Cierto, Timoteo o Silas. Sí, Pablo andaba constantemente con sus compañeros misioneros, desarrollando sus ideas en la medida que hablaban, debatían y enseñaban juntos. Y Pablo podría haber recolectado discursos, poemas y oraciones en sus libretas. Como los que él menciona en su segunda carta a Timoteo. Cierto, así que Pablo reuniría a los compañeros correctos en una habitación y allí tomaría material tanto viejo como nuevo. Entonces contratarían a un escriba profesional y harían diversos bocetos hasta estar satisfechos de la fluidez de la obra como un todo. Y entonces la enviaron. Así es, le entregarían la carta a un compañero confiable, quien también recibiría instrucciones acerca de cómo presentarla delante de sus receptores. Presentarla, o sea, leerla en voz alta. Exacto. La mayoría de las personas de ese entonces no sabían leer.
Pablo menciona esto varias veces en sus cartas, que estas fueron diseñadas para ser escuchadas y es por eso que muchas veces suenan más como discursos escritos. Por eso es importante que podamos leer y escuchar estas cartas de una sola sentada, de principio a fin. Así podemos apreciar cómo cada parte contribuye al todo. Exacto. Ahora bien, cada cultura tiene su propia forma de organizar una carta, y en el primer siglo había un formato estándar para las cartas. Tienes la apertura, que nombra el autor y luego el receptor. Luego tienes una oración de gratitud o un saludo. Luego viene el cuerpo de la carta. Esta parte es la razón principal por la que se escribe la carta, lo que el receptor debe saber o hacer al respecto. ¿Cierto? Y entonces viene la conclusión, que pudiera tener ciertos saludos, planes de viaje, una última petición o una oración. Entonces, es útil ver cómo una carta del Nuevo Testamento puede dividirse en estas partes. Exacto. Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta, así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces. Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios. Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno. Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto, y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús, por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. Exacto, y puedes leer cada carta del Nuevo Testamento de esta misma manera. La divides en partes más pequeñas para poder ver el mensaje de cada párrafo. Y entonces puedes rastrear ideas repetidas y palabras de transición para ver cómo se conectan unas con otras. Entonces podrás ver cómo los apóstoles combinaron de manera brillante las diversas piezas en un todo literario que le habló a los primeros seguidores de Jesús y que puede hablarnos a nosotros hoy en día. Esto es importante porque nos va a dar apertura a lo siguiente, de lo cual quiero que hablemos, precisamente hablando de las cartas. Las cartas no se pueden ver de una manera subjetiva, ¿sí? Las cartas realmente tienen una introspección importantísima que no podemos descartar. Dentro de las cosas que, por ejemplo, nos nombra el video, es que las cartas tienen un sentido completo para una comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, leer una carta del Nuevo Testamento, perdón, se parece mucho a escuchar a uno de los interlocutores de una conversación telefónica. Solo oímos lo que dicen los autores de las cartas como Pedro o Juan, pero no las palabras de sus receptores.
Conocemos las respuestas, pero no estamos completamente seguros de cuáles eran las preguntas. No obstante, los autores, ¿cierto? Están respondiendo a situaciones de la vida real. Y es importante que hagamos todo lo posible por construir la situación original. ¿Listo? Entonces, dime, Mercedes. Mercedes. No se le escucha a Mercedes, tiene el micrófono apagado. Ok. Bueno, que cuando estaba escuchando el video, estaba pensando precisamente lo que estabas comentando de la diapositiva anterior, acerca de que no sabías de pronto dónde se salían las reacciones o las palabras exactas de los escuchas. Y el video dijo algo de eso, y me llamó la atención precisamente de que las cartas fueron diseñadas para ser escuchadas, ¿cierto? Sí. Entonces, me fui a 2 Corintios 10:11, que de pronto habla de alguna reacción de los escuchas. Y es cuando Pablo dice que se ha enterado, por ejemplo, de que se piensa o de que ellos piensan que es más duro por carta que cuando va personalmente y les habla. Entonces, eso me llamó la atención muchísimo y lo relacioné con el video también, porque digo, las cartas fueron diseñadas para eso. Entonces, Pablo, ¿en qué medida era fuerte? Porque sabía que iban a ser leídas y escuchadas. Entonces, por eso sus cartas eran fuertes. Y la reacción de los escuchas era eso, diciendo, estas cartas, cuando este hombre no las manda, que son más fuertes que cuando él viene personalmente y nos habla. Entonces, bueno, de pronto hasta se llevaban las piedras, se las tiraban a los que leían. Y no Pablo. Sí, sí, sí. Ahora, mira algo que es interesante y es como ese anhelo. Yo no sé si nos ponemos en situaciones como esas. Alguien viene con un interés, funda una iglesia, pero se tiene que ir, ¿cierto? Porque tiene que ir a fundar otras iglesias. Entonces queda como ese vacío de, bueno, nos dejó ciertas normas y no falta de pronto el líder encargado de la iglesia que dice, no, Pablo, esta gente desde que usted se fue, se enloqueció, ¿sí? Entonces yo necesito que usted mande algo para que ellos vean que realmente hay autoridad en sus palabras y que definitivamente necesitamos entrar en cintura, voy a ponerlo en esos términos. Entonces, piensen en un momento determinado que cuando llega la carta después de mucho tiempo, ¿cierto? Que la carta no llegaba al otro día, como les decía. La construcción de las cartas es otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Pero llega un momento determinado en el que cuando la carta llegaba a Mercedes y para todos, imagínense la añoranza de recibir la carta de su líder, ¿sí? Y en un momento determinado saber que el líder va a ser duro porque no me estoy portando bien. El líder va a ser muy duro porque de pronto en medio de las costumbres que yo ya tenía, como que, yo sigo viviendo cosas, pero me tiene que decir, no, venga, es que usted ya está en Cristo y le estoy hablando yo siervo de Jesucristo y usted tiene que hacer las cosas de esta manera, ¿sí? Entonces, las cartas en un momento determinado fueron como la oportunidad que se tuvo para corregir al creyente. Por eso les hablaba de esos sentimientos, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, que realmente hace interesante, muy, muy interesante, la lectura vista desde esa perspectiva. Dime, John Alexa. Profe, un comentario. Claro. Me asombra muchísimo pensar en que unas cartas de una persona, bueno, con su equipo de colaboración, que estaban dirigiendo una carta a una iglesia especialmente específica, se convirtiera luego en algo llamado la palabra de Dios. O sea, impresionante que yo creo en mi interior que quién sabe, yo creo que no, los que la escribieron o el mismo Pablo no se imaginaría que esas cartas llegaran a ser tan trascendentales para su iglesia, para su época y para el mundo entero siglos después. O sea, que todo el mundo está leyendo lo que él escribió allá en una cárcel. O sea, es ese tipo de cosas que uno hace para Dios, pero que Dios luego lo usa para beneficio de muchos otros.
Y yo no sé si él hubiera tenido la oportunidad de saber que eso iba a ser tan, mejor dicho, canonizada. Es que esas cartas fueron canonizadas. O sea, es que eso es impresionante. Una carta que él mandó canonizada como palabra de Dios, increíble. Y esto me hace pensar también que hay pequeñas cosas que nosotros hacemos que pueden llegar a ser de grande bendición y trascender generaciones, pero eso ya es mi interpretación, digamos, personal. No, pero es real, don Alexander. Yo considero algo que tú acabas de mencionar y es, uno muchas veces hace aparentemente pequeñas cosas para el Señor sin saber la implicación que va a tener eso en el tiempo, ¿sí? Entonces yo sí considero que cualquier cosa que Dios ponga a hacer en nuestra vida, cuando lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo y convencidos de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, uno realmente no sabe hasta dónde pueda trascender, ¿sí? Y Pablo y las cartas son un ejemplo maravilloso y creo que el ejemplo cabe mucho porque definitivamente uno a veces hasta le daría pereza hacer cosas, no, pero es que sentarse a escribir. De hecho, cuando estábamos hablando en la primera hora sobre investigación, yo le decía al grupo que tenía, para una persona que es biblista como yo, un teólogo como ustedes, el investigar es muy importante, ¿sí? Y yo les decía algo segundo y es, no solo basta investigar, hay que escribir, ¿sí? Porque uno muchas veces tiene buenos mensajes y los dejan por allá en una agenda o tiene 10 agendas con 20.000 mensajes, pero uno muchas veces no es ordenado o no se especifica o no tiene una especialidad mejor en un tema, no lo profundiza y de pronto no le da la oportunidad de que pueda ser escuchado ese tema en el que yo investigué. Entonces, en nuestro caso en particular, casos como los que pasa con Pablo y los que acaba de mencionar John Alexander, que me parece que es muy interesante, uno tiene que obedecer, cumplir, hacerlo con corazón y vean hasta donde Dios a uno puede llevarlo en muchas cosas. Entonces, escribir hace parte del teólogo y créanme que es muy importante. Sí. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice acá, dice, las cartas del Nuevo Testamento estaban concebidas para ser leídas en voz alta una y otra vez a congregaciones específicas. Lo acabamos de ver en el video, pues lo estoy confirmando también. En el siglo I, las personas preferían escuchar la lectura de las cartas en voz alta y los cristianos judíos estaban habituados a oír la lectura de las escrituras en voz alta en los servicios de adoración de la sinagoga cuando asistían. Además, muchos cristianos no sabían leer, que también lo mencionaron en el video, por ello, normalmente las cartas se leían públicamente para beneficio, como les dije hace un momento, de la comunidad o del grupo. Ahora, Pablo se refiere a esta práctica común de hacer que sus cartas se leyeran en voz alta. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla también leer en la iglesia de los laodicenses y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea, Colosenses 4:16. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:27. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, ¿sí? Entonces, esas son evidencias internas de los textos que también nos refieren, y como lo decía el video, aunque no cito estos mismos textos, que las cartas definitivamente eran leídas a una comunidad en un momento determinado, ¿cierto? Aquí hay 4, digamos que en las cartas generales, estilos en los que regularmente se identifican las cartas. Dice, una instrucción típica constaba de 4 elementos. Primero, el nombre del escritor. 2, el nombre de los receptores, o sea, quién iba a dirigir. 3, un saludo. Y 4, una oración introductoria. Ese regularmente es el modelo que se tenía para las cartas o la escritura de las cartas en la época. Es como cuando usted en el colegio en español, como en segundo de primaria le decían, las cartas arriba tienen la fecha Bogotá 20 algo de abril de 2023. Después le decían a usted, escriba, señores, señorita, señor, o a quien va dirigida, el nombre y ahora escríbale en la ciudad. Después escríbale cordial saludo, después respetados señores.
haga el cuerpo y al final escriba, gracias por su atención, atentamente tal, ¿sí? Aquí, entonces, vamos a ver que la mayoría de las cartas tienen esta misma estructura. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es necesario observar el saludo de Pablo a algunas iglesias. Aquí es donde hablamos que Pablo le mete mucho sentimiento y mucha de su personalidad a las cartas. Mire, por ejemplo, en Galacia se cuestiona el apostolado de Pablo, por eso incita su carta señalando que el origen de su apostolado es divino. También la ausencia en Gálatas de algún término afectuoso, como el habitual santos o amados, da a la carta un tono serio. Además, la falta de la oración indica su indignación por cambiar el evangelio por el legalismo. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza, en un momento determinado, a leer las cartas y empieza a encontrar estas evidencias internas, se da cuenta que por lo menos en esta Pablo estaba como serio, porque no utiliza sus frases de cariño como amados o santos, que sí utilizan otras cartas, porque es como un poquito más afectivo, de pronto no estaba tan bravo, ni estaba tan ofendido, porque ellos estaban cambiando el evangelio puro por puro legalismo, ¿sí? Entonces, estos, digamos que son cosas que uno dice, uy, maravilloso, o sea, aprender las cartas en esta clave teológica le abre uno como la perspectiva. Mire esta, por ejemplo, cuando escriban los cristianos de Filipos, que luchan con la alta falta de unidad, Pablo no se presenta como apóstol, sino como siervo. Interesante, ¿no? Quizá desea enseñar a los filipenses desde el mismo comienzo de su epístola que necesitan la humildad de un siervo a fin de preservar la unidad. En Filemón, el apóstol se presenta como prisionero de Jesucristo, recordando que el tema a tratar es acerca de un esclavo. O sea, Pablo, a mí me parece muy bonito, sobre todo Pablo, ¿no? En sus cartas, era muy intencional. Él era muy intencional. O sea, yo veo a Pablo como ese papá que conocía a sus hijos y por ende sabía tratar a cada uno. ¿Sí? Para los que tenemos la experiencia de tener más de un hijo, en mi caso dos, yo no puedo tratar a mi hijo mayor igual a como trato al menor. De hecho, tengo que saber cómo trato al menor diferente al mayor. Y aunque a los dos los amo por igual y a los dos los cuchiqueo, el trato muchas veces en ciertas situaciones no es igual. Y eso es lo que yo veo precisamente en Pablo. Un hombre que conoce a sus hijos y que sabe cómo tratar a cada uno, a unos más duro, a otros más liviano, a unos de una manera, a otros de otra, pero siempre, sobre todo en las cartas de Pablo, uno alcanza a ver un Pablo muy intencional, ¿sí? En referencia al cuerpo de las cartas, los distintos propósitos de los autores y las distintas situaciones de los lectores dieron origen a distintas clases de cuerpo de las cartas, donde encontramos instrucciones, persuasión, reprensión, exhortación y otros elementos más, ¿sí? O sea, eso es como lo bonito de leer en un momento determinado las cartas. Vamos a tomarnos un recesito corto, ¿sí? Vamos a entrar de nuevo, vamos a parar un momento porque ya llevamos bastante tiempo recibiendo. Entonces nos vemos Dios mediante sobre las 9:10, ¿listo? Para ya ir a la parte final de las cartas. ¿Listo? Vayan y tomen chocolate caliente por mí porque aquí hace mucho frío. Ya nos vemos.
Bueno, listo, muchachos. Vamos para nuestros últimos 15 minuticos. Entonces, voy a compartir la pantalla mientras tanto. Tenemos que cargar. Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros interpretar las cartas? Tanto las cartas antiguas como las de hoy están concebidas para ser leídas de principio a fin. Lo que nos veían, los que nos hablaban un poco en el video, ¿no? De ver la carta y leerla en un solo tazo para precisamente entender toda la composición de la misma. No permitamos que las divisiones en capítulos y versículos nos tienten a saltarnos párrafos y a leer solo pequeños apartados de la carta en un nuevo islam, ¿sí? Y ahorita me gustaría que hiciéramos un ejercicio sobre eso, ya les voy a explicar cómo. Puesto que las cartas son documentos de carácter circunstancial o situacional, el siguiente paso para descubrir lo que significó el texto para los receptores bíblicos es la reconstrucción del texto, contexto histórico y cultural del escritor bíblico y de sus receptores, que fue parte precisamente de lo que les mostré en los videos. Después de leer toda la carta, reconstruir la situación histórica y cultural, es necesario trazar el desarrollo del pensamiento del autor. Esto se realiza dividiendo la carta en párrafos que evidencian la unidad de pensamiento. Luego se saca la idea principal de cada párrafo y hemos de encontrar la relación que existe entre ellos. Después de conocer la idea central de cada párrafo y de encontrar las relaciones entre sí, se debe determinar el sentido del texto. ¿Cuál es el mensaje del libro? Por último, redacta una declaración de lo que el pasaje unidad de pensamiento significó para sus receptores en el primer siglo. ¿Sí? Lo que estamos buscando aquí son los principios teológicos que reflejan un significado del texto. Entonces, miren lo siguiente, me gustaría mucho, yo no sé si alguno de ustedes tiene la versión de la Biblia que se llama la Biblia del lector. ¿Alguno de ustedes la tiene? ¿No? Ok. Entonces les voy a hacer una recomendación. Voy a tratar, yo tengo la Biblia del lector, pero es que, bueno, he tenido un problema con la plataforma. ¿Se acuerdan que les había dado un ejercicio para hoy porque no teníamos clase? Obviamente ese ejercicio no lo vamos a hacer pues porque pudimos tener la clase. Pero teniendo en cuenta esto, yo voy a subir Claro, lo que pasa es que he tenido dificultades con la plataforma y sé que no solo yo, algunos profesores las han tenido. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a tratar de subirles una carta en esa famosa versión de la Biblia del lector. ¿Qué diferencia la Biblia del lector a los demás capítulos y versículos? Que la Biblia del lector no trae precisamente eso, capítulo ni versículos, sino que solo trae la unidad completa, sin divisiones de libros, sin divisiones de títulos, nada. O sea, trae toda la unidad sin capítulos y versículos. Eso es como lo chévere que tiene la Biblia del lector. Esa Biblia solo se consigue en la versión NBI, no se consigue en otra versión. ¿Qué le hace interesante? Que no tener capítulos y versículos nos hace en un momento determinado ver que leemos en toda una unidad porque no sabemos dónde para, qué pasa, nada. Es una sola unidad. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos para nuestra actividad 1. Yo voy a tratar de subirles una de las cartas, todavía no les puedo decir cuál, y ustedes van a tomar esa carta y la van a leer, ¿sí? Y la van a leer tal cual está, sin capítulos, sin versículos y sin nada, y ustedes mismos van a tratar, sin apoyarse en otras Biblias, sin apoyarse en ningún tipo de apoyo tecnológico, van a tratar de hacer las divisiones ustedes mismos, van a tratar de ponerle títulos cuando ustedes crean, oiga, yo creo que esto para acá, voy a cambiarle el título, o sea, la idea es que usted olvide las otras versiones y se quede solo con la Biblia del lector, y usted mismo va a hacer el ejercicio de hacer las separaciones, y si usted quiere colocarle títulos, colóqueselos, y vamos a hacer eso que estábamos viendo en las diapositivas. Usted va a tratar de extraer la verdad teológica o la idea teológica o el concepto teológico de la carta que le corresponde. ¿Sí me hago entender? Dani, señor. Tengo una Biblia sin divisiones, pero en Reina Valera. ¿Sirve? ¿Pero tiene capítulos y versículos? O sea, está solo la unidad. Sí, mira. Ah,
Sí, nos sirve. Esa que... ok, nos sirve. Empezamos a observar algunas de las especies animales que habitan la reserva. Nos sirve. ¿Nos puedes compartir ese PDF? Sí, claro, 50.000 cartas. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. Usted coja la carta que quiera y usted con ese material, que creo que tiene todas las cartas, ¿cierto? Sí, tiene todo el Nuevo Testamento. Ok, pero entonces, como Dani nos va a hacer el favor, entonces la idea ¿cuál es? Usted va a coger la carta que quiere, ¿sí? Y la va a leer de un solo tazo. Como no hay capítulos, como no hay versículos, como no hay nada, entonces vamos a tratar de nosotros mismos separar por temas, ¿cierto? Y si usted quiere hacerle algunos apuntes o algo, usted tiene toda la libertad de hacerlo. Y usted me va a hablar dentro de 8 días, Dios mediante, que acuérdense que el lunes es festivo y no vengo. Entonces usted va si el lunes es festivo, María José, ¿cómo te parece? Ya te di la cara, cómo le cambié la cara cuando no es festivo, ¿no? Entonces, la idea es que en tu 8 días hablemos un poquito de la experiencia de cada uno, ¿listo? Y yo voy a tratar de crear, como les digo, la actividad, voy a tratar de crear en el Cloud Campus la tarea para que ustedes la suban, ¿listo? Y ustedes hagan como ese ejercicio chévere sin, vuelvo y le repito, tener capítulos ni versículos que es interesante. Profe, pero básicamente, ¿qué vamos a poner en el trabajo? O sea, ¿cuáles van a ser las impresiones? Ok, lo que les digo, Mercedes, primero ustedes van a tratar de encontrar la verdad teológica, ¿sí? Del libro, leyéndolo un solo tazo. Lo segundo es que si usted considera, usted así no vea, yo considero que esta carta va de aquí a aquí, porque como no vamos a tener versículos ni nada, ¿cierto? Y usted va a escribir, yo considero que esta unidad va de aquí a aquí, porque veo que aquí se resalta la idea de la unidad, del pecado, lo que quiera, ¿sí? Y al final, como un tercer puntico es, ese sí lo vamos a hacer aquí en clase, vamos a hablar de la experiencia que tuvimos al leer de esa manera sin capítulos y versículos. ¿Se le repite, profe? Vale. Primero, vamos a encontrar la verdad teológica para nosotros de la carta. ¿Listo? Y segundo, lo que vamos a hacer es que vamos a separarla según nuestras consideraciones. Vamos a hacer como una especie de trabajo por perícopos. Entonces usted va a decir, a mí me parece que de aquí a aquí debe parar porque tiene una idea, de aquí a allá tiene otra, ¿sí? Cada uno es autónomo de separarla como quiera, pero que me explique por qué la separa de esa manera. ¿Listo? Y la tercera cosa, Dani, y para los demás, es que aquí vamos a hablar de la experiencia de leer de esa manera y de haber hecho el trabajo. ¿Listo? Entonces la idea es que el trabajo quede subido máximo en 8 días. Para que podamos hablar aquí de la experiencia. ¿Listo? Coja la carta que quieran. Puede ser o Romanos o puede ser primera, segunda, tercera. Igual no me interesa. Me interesa es que usted haga el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas sobre el ejercicio que vamos a hacer? ¿No? ¿Bien? Profe, que ahí en el ¿Norma enlace- Zapa y todo? Es que no podríamos hablar de normas APA porque usted puede escribir sobre el mismo PDF, ¿sí? Como son editables, Dani. Entonces, si usted me hace los comentarios sobre el mismo PDF, yo no tengo problema. Entonces, no es necesario las normas APA en esta clase de trabajo. ¿Listo? ¿Quién me iba a hablar antes de Daniel? Mercedes, no me acuerdo quién estaba, había abierto el micrófono. Ahí en el enlace este que mandé, de un versículo, creo que de segunda de Corintios, que pues últimamente pongo así en Google y tampoco aparecen las numeraciones por versículos, no sé por qué, esa versión también. Ok, sí, está bien. Listo, le voy a dar una idea de principios teológicos en las cartas para que usted se haga una idea. ¿Listo? Pues permítame, le comparto mi diapositiva. Mi diapositiva un momento. Sí. Entonces, por ejemplo,
podríamos hacernos preguntas como esta, ¿cierto? ¿Afirma directamente el autor algún principio? En las cartas del Nuevo Testamento los autores presentan a menudo su mensaje en forma de principios teológicos. Ejemplo, Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En estos casos, el principio del autor, ¿quién nos facilita? El principio que buscamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, la pregunta que vamos a hacerle a la carta es: ¿esto sí tiene en algún momento un principio? Sí. Dos. Pone de relieve el contexto más amplio algún principio teológico. En ocasiones el autor presenta un principio teológico en el contexto. En Efesios 5:21, Pablo habla de la necesidad de someternos unos a otros en el amor de Cristo. Luego explica el sentido de este principio con ejemplos específicos de algunas relaciones personales: esposas, maridos, hijos, padres, esclavos, amos. Si estamos estudiando alguno de estos ejemplos específicos, es importante tener muy presente el principio general que el autor expresaba en el 5:21. ¿Cuál era? La necesidad de someternos unos a otros. Por ejemplo, 3. Otra pregunta que podríamos hacernos en un momento determinado es preguntarnos por qué dieron los autores bíblicos cada mandamiento o instrucción, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por la cual la dieron? Entonces dice acá: en ocasiones, cuando encontramos la razón que hay tras un mandamiento o instrucción en concreto, encontramos también el principio teológico subyacente. En Gálatas 5:2, Pablo afirma: os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Al buscar la razón por la cual el apóstol advierte respecto a la circuncisión, descubrimos el principio teológico: es imposible conseguir la aceptación de Dios guardando la ley o por el mero esfuerzo humano. La gracia de Dios es un don gratuito. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que con esas preguntas que usted debe sacar el principio teológico, ¿sí? Los principios teológicos son un puente que permite cruzar las barreras históricos y culturales que separan al texto de los receptores de hoy, ¿sí? Otro ejemplo, Hebreos 12:1-2. Hebreos 12:1-2 encontramos 3 principios teológicos. La vida cristiana es como un maratón que requiere tanto esfuerzo como perseverancia. Hemos de considerar el ejemplo de los que nos precedieron a fin de encontrar ánimo e inspiración. Para correr con éxito esta carrera, hemos de poner nuestra atención en Jesús y rechazar aquellas cosas de nuestra vida que obstaculizan el avance hacia la meta final. Con el fin de ilustrar este paso de la aplicación, utilicemos el primero de los 3 principios teológicos que acabamos de mencionar. La vida cristiana es como un maratón que requiere tanto esfuerzo como perseverancia. Encontramos varios elementos importantes. Quienes corren la carrera son cristianos y el recorrido es la propia vida. La carrera es difícil y somos tentados a tomar una ruta más fácil o incluso abandonar la carrera. Para correr con éxito esta carrera se requiere tanto el esfuerzo como de la perseverancia. Bueno, entonces una de las cosas, digamos que esto es una aplicación de un principio teológico, pero la idea es que usted de la lectura que hace extraiga el principio teológico. Como puede sacar varios principios teológicos como acabamos de ver, ¿no? No solo uno, pero si usted en un momento determinado quiere sacar 2, 3, porque la carta lo amerita, no hay problema. ¿Listo? Lo importante es que abstraiga o pueda abstraer, el principio teológico. ¿Listo? Eso sería. Entonces nos vemos Dios mediante dentro de 8 días ya para que hablemos del ejercicio. ¿Listo? Bueno, muchachos. Gracias, profe. Feliz noche. Dios les bendiga, viciosos. Gracias, profe, Señor lo bendiga. Gracias, profe. Cualquier duda, pídansela al Espíritu Santo, revelación. Juiciosos. Amén. Chao.